cambiar de tema, nos vamos ahora con Daniela González. Dani, te queremos ver, ahí estamos ya en pantalla y escuchar también a propósito del proceso de vacunación en nuestro país, todavía con más de 4.000 casos diarios positivos de COVID, con las autoridades, los expertos, la autoridad sanitaria también, que ha proyectado más casos, ¿no? En algún momento se hablaban de 6.000 casos diarios, algunos dicen 10.000 o incluso 12.000 casos diarios, teniendo en cuenta la variante Omicron ya en nuestro país. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Dani. Hola Gustavo, buenos días. Carola, buenos días también. Claro, son cifras bastante alarmantes. Ayer casi llegamos a los 5.000 contagios. Las proyecciones hablan de 10.000 a 15.000 contagios, señala por ejemplo la Universidad de Chile. Y se abre el debate sobre todo respecto a las cuarentenas, pensando que el año pasado estábamos muy mal sobre la situación de la pandemia y ahora tenemos muchos números de contagios y se abre el debate, como les decía, por los confinamientos. ¿Podrían volver o no van a volver de lleno? Vamos a conversar todos estos temas, abordar las cifras, desglosarlas precisamente. Para eso estamos con la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy buenos días. Doctora, analicemos primero que todo las cifras que se entregaron ayer. Hay proyecciones que dicen que esos números van a subir. ¿Ustedes lo han analizado así? ¿Y cómo también se entienden, sobre todo la cantidad de contagios activos, que suben casi en 20.000 solo en 12, 13 días? Sí, el aumento de los casos ha sido explosivo y no es algo que esté solo pasando en el país, sino que vemos que a nivel mundial estamos llegando a cifras de contagios que no habíamos visto antes. Hemos visto la situación de Estados Unidos, de países de Europa, previamente de Sudáfrica, donde los contagios han aumentado de manera muy exponencial y al mismo tiempo también han aumentado las hospitalizaciones y eso es algo que nos tiene que preocupar. Ante ese escenario, doctora, antes teníamos menos contagios, o cuando llegamos a los 6.000, 7.000, se confinó porque estábamos en la fase del plan paso a paso, ahora no hay estado de excepción. Sin embargo, se abre el debate. ¿Podríamos volver al confinamiento en el caso, se lo pongo como ejemplo, que llegásemos a los 15.000 contagios? Esto se ha descartado al minuto por la autoridad sanitaria. Sin embargo, es muy importante saber cuál es la estrategia para afrontar esa proyección de casos. Sabemos hoy día que tenemos formas de prevenir. Tenemos estudios de Estados Unidos en el cual vemos que, por ejemplo, el esquema de vacunación completo disminuye la posibilidad en casi 17 veces de tener una hospitalización. Por lo que hoy día, si es que estamos proyectando ese nivel de casos, tenemos que usar todas nuestras herramientas para prevenir y lo que yo llamaría especialmente énfasis es, primero a la ciudadanía a vacunarse con la tercera dosis, tenemos ahí un espacio para crecer que es muy grande. Luego, el tema del testeo, trazabilidad y aislamiento, cómo lo fortalecemos para poder cortar los brotes a partir de esa estrategia. En tercer lugar, el control de fronteras, el cual hemos sido hemos reforzado ese punto. Y en cuarto lugar, tenemos el tema de la red hospitalaria. Hoy día estamos muy preocupados por la situación de la red metropolitana. Sabemos que hay muchos hospitales con déficit de personal. Miles de funcionarios de salud fueron desvinculados y hoy día la red no se encuentra en capacidad para albergar ese número de casos. Por lo mismo, es muy necesario que frente a esas proyecciones, primero, tengamos la opción de prevenir y segundo, fortalezcamos la red asistencial tanto para los casos de COVID como para las atenciones desplazadas. Doctora, esta nueva forma de abordar la pandemia, porque sin duda es una segunda pandemia, la misma del COVID-19, por ejemplo, pero es una distinta forma de abordarla. ¿Se debe a la variante Omicron? ¿Es distinta esta variante? ¿O hay, por ejemplo, temor respecto a hospitalizaciones en camas críticas con esta variante o más, en definitiva, genera más contagios solamente? Es una muy buena pregunta porque si bien hemos visto en estudios preliminares que esta variante tiene una presentación clínica que es de menor severidad que las otras variantes, sabemos que la transmisibilidad es tan grande que de igual forma esto podría llevar a colapsar el sistema sanitario. Es lo que hemos visto en Estados Unidos, es lo que hemos visto en muchos países de Europa, lo que vimos en Sudáfrica. Por lo que no podemos bajar los brazos en este momento de la pandemia. Tenemos que usar todas las medidas disponibles para disminuir los contagios. Y eso incluye una estrategia de vacunación que yo llamo a la autoridad sanitaria que pongamos todas nuestras fichas en esa estrategia, que vayamos a los territorios a vacunar a las personas que no han sido vacunadas, que tengamos una campaña con pertinencia cultural para la población migrante y que también podamos reforzar todas nuestras medidas para evitar, prevenir que lleguemos a esos casos y tener una red de salud preparada para lo mismo. Doctora, ayer se informó la cifra de positividad 7,28 a nivel nacional. En ninguna región, ni siquiera en la metropolitana, hubo un descenso en esa cifra, por lo menos. ¿Qué significa eso?
Significa que la pandemia está en expansión. Hemos visto en las últimas semanas cómo han aumentado los casos en casi todas las regiones. Y por eso mismo tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía a cuidarse. Hoy día el uso de mascarilla es más importante que nunca. Por mucho tiempo vemos que la ciudadanía se relajó mucho con las medidas porque es normal la fatiga pandémica luego de tantos meses, pero hoy día el uso de mascarilla es ineludible, las personas tienen que usar mascarilla, ojalá una KN95 o una mascarilla quirúrgica sobre todo en los espacios cerrados. Hay que preferir espacios al aire libre y también muy importante el testeo precoz. Hoy día las personas que tengan síntomas respiratorios no pueden tener contacto con otras personas. Tenemos que testearlas precozmente y aislarlas y eso es una medida fundamental para poder disminuir la posibilidad de contagio. Doctora, al ser más leves los síntomas de Omicron, ¿se podrían confundir con un resfriado, por ejemplo? Sí, de todas maneras. Hemos visto que la presentación de estas variantes en estudios muy preliminares tiene más secreción nasal, tiene más dolor de garganta, lo que se podría confundir con un resfrío común. Y frente a eso, en esta situación de tantos contagios, tenemos que pensar que todo es coronavirus y todo es Omicron. Frente a eso, yo llamo a las personas a que frente a cualquier síntoma de resfrío que vayan y se testeen y se aíslen precozmente. Hoy día tenemos los resultados que están rápidamente disponibles y tenemos la posibilidad de no exponer a nuestros seres queridos y a nuestros amigos y amigas cercanos al hacer estas medidas preventivas que, repito, hoy día son más importantes que nunca. Doctora, respecto a las cifras, ¿cuál es la que debería tomar la autoridad para tomar decisiones? Porque los contagios, si bien tengo entendido, no hablan tanto, sino que son los números de hospitalizados o quizás la cantidad de contagios activos, que en definitiva son las personas que hoy día contagian el coronavirus. ¿Cuál es la cifra más preocupante de todas las que se ven en este desglose que hace el Ministerio de Salud? Hoy día tenemos más que nada proyecciones de lo que puede ocurrir. Sin duda los casos son importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que un porcentaje de los casos tiende a la hospitalización y tiende también a la muerte. Por lo que hoy día si estamos proyectando 10.000 casos, 15.000 casos, es muy probable que esos casos puedan tener un efecto en el colapso de la red sanitaria, que también es algo que tenemos que mirar. Hoy día hemos tenido una reducción de las camas críticas muy importante. Con respecto a julio de este año, ha bajado a la mitad la disponibilidad de camas críticas y por eso hoy día mi principal llamado a la autoridad es a reforzar la red de salud. Los trabajadores y trabajadoras de la salud están muy cansados. Sabemos que hemos tenido años de mucho cansancio, mucha demanda asistencial y por lo mismo yo pido que podamos reforzar los contratos. Sabemos que tenemos muchas licencias médicas y hoy día la red pública no está en condiciones para afrontar tanto las atenciones desplazadas como también esta nueva alza de casos y creo que tenemos que ser muy enfáticos en ese punto. Perfecto, doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago. Le agradecemos por este tiempo, por esta entrevista, allí viendo proyecciones, pero también entregando recomendaciones que son fundamentales en esta etapa de la pandemia. La vacunación, importantísimo, pero también, como decía la doctora, el testeo es fundamental. El Omicron se puede confundir habitualmente con un resfriado común, así que la invitación y la idea es que la gente pueda tomarse PCRs apenas tengan cualquier síntoma asociado al COVID-19. Claro que sí, Daniela González, sumado a eso también, el que las empresas y la gente que trabaja en presencialidad también tengan el apoyo para ese testeo preventivo y por supuesto insistir en el autocuidado. Dani González, muchas gracias también, muchas gracias a tu entrevista del día de hoy, que tengas una buena jornada.